Bien, buenas tardes. De nuevo, yo soy Dalia Guevara de Médicos del Mundo, técnica de juventudes para el proyecto Protección de Niñas y Adolescentes ante la Violencia Sexual, el Embarazo y las Uniones Tempranas, que es uno de los impulsores de este curso virtual de Derechos Sexuales y Reproductivos, Ciudadanía para Liderazgos Juveniles, en compañía del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas y del Instituto Nacional de la Juventud. Estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes en este cuarto foro virtual. El día de ahora vamos a estar hablando sobre participación e incidencia de las juventudes. Vamos a tener una participación de Ondina Castillo del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, que nos va a estar conversando de la experiencia que UNFPA en El Salvador ha tenido en el tema de participación e incidencia juvenil. La agenda del día de hoy es, bueno, el saludo y bienvenida. También vamos a estar haciendo una breve retroalimentación de lo que tuvimos en la jornada número 3, que es lo que estuvimos conversando. Y luego las dejamos con Ondina para que podamos tener algunos conceptos, algunas ideas claves sobre lo que es o lo que nosotros comprendemos como participación e incidencia juvenil. Entonces, si gustan, ya que estamos justo a las 2:11, un poquito más, un poquito menos, vamos a dar inicio. Pedirles a las personas que van entrando si se pueden sumar y poder apagar los micrófonos al entrar. Igual si no, yo también estoy aquí para apoyarles con esos problemas técnicos que a veces nos da el tema de la virtualidad. Bien, entonces comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Sabemos que están por aquí de varios municipios y departamentos del país. Bienvenidos, ojalá que este cuarto foro y el último sea de provecho para todos. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que fue el foro número 3. Estuvimos hablando con el doctor Mario Soriano sobre los servicios amigables de salud para adolescentes y jóvenes que el Ministerio de Salud de El Salvador implementa como aquellos servicios que proporcionan una atención diferenciada de manera integral e integrada que se adecúan a las necesidades y a las realidades de cada uno de los municipios o el ambiente donde se implementan. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando con el doctor Soriano que en El Salvador se implementan 3 tipos de servicios amigables. Estos deben tener algunas características y deben principalmente cumplir con algunos enfoques de determinación social en salud, de género, de derechos humanos, donde el adolescente y el joven que pasen dentro de esos servicios no reciban ningún tipo de discriminación, sean tratados con respeto, con equidad y sobre todo que se maneje la confidencialidad en la entrega de las intervenciones. Dentro de los 3 tipos de servicios que estuvimos hablando con el doctor Soriano, está el servicio exclusivo de atención, también está la área diferenciada de atención y la consulta diferenciada para adolescentes. Si ustedes se han dado la vuelta por la plataforma, también en la plataforma tenemos en la unidad 1 y 2 cómo se están desarrollando estos servicios, tanto a nivel internacional, cuáles son los lineamientos que siguen la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, tiene una apuesta muy clara para que se adapten ese tipo de servicios a adolescentes y reducir todos los problemas relacionados a la salud y la vivencia de una salud que no sea integral. Ya ven que, como conversamos también con el doctor Soriano, a veces coincidimos que debemos ir a las unidades de salud o a los centros de salud solamente cuando estamos enfermos o con un padecimiento. Más bien, los servicios amigables de salud buscan el trato integral y que sea más que curativo, preventivo. Entonces, eso estuvimos conversando brevemente, lo resumo brevemente. Seguro también si se dan la vuelta por plataforma, las personas que no pudieron estar, ya está en la plataforma la grabación del video de la jornada número 3,
así que pueden disfrutarlo. Vamos entonces a comenzar. Antes de iniciar con Ondina, quisiera recordarles que en el chat tenemos el registro de asistencia. Pueden ingresar al registro de Google para poder registrarse con la asistencia del día de hoy, si nos apoyan con eso. Entonces, ahora sí, los dejo con Ondina y comenzamos. Si gustas, Ondina, ¿estás por aquí? Voy por aquí, voy por aquí. Buenas tardes, muchas gracias Dalia por coordinar esta actividad. Como les comentaba Dalia, yo soy Ondina Castillo, soy el oficial de Género y Juventud aquí en el Fondo de Población de Naciones Unidas en El Salvador y estoy en esta actividad participando junto con mi colega María La Paz Benavides, que es la coordinadora del proyecto que está financiando las actividades que ustedes están desarrollando en el marco de este ciclo de foros que están teniendo con médicos del mundo. Me han pedido conversar con ustedes sobre el tema de ciudadanía y participación juvenil. Entonces he preparado dos presentaciones. Una presentación es un poquito más conceptual, ¿verdad? Donde voy a compartir que estamos entendiendo desde el Fondo de Población por participación y otra que tiene que ver con qué estamos entendiendo por incidencia, ¿verdad? Para finalmente terminar con una experiencia que desarrollamos haciendo Contraloría Social a los servicios amigables para adolescentes, de los cuales les habló Mario Soriano en el foro anterior. Entonces voy a compartir mi pantalla y ya saben que estas cosas siempre son un desafío. Voy a ver si lo puedo hacer. Maripaz, me avisas, por favor. Me avisan si miran, si ven mi pantalla. Sí, lo vemos. ¿Se ve? Sí, se mira. Okay. Y voy a hacer una prueba más para ver si pasan las láminas, que a veces me sucede que las láminas no avanzan. Nada más quiero decirles que el proyecto que financia estas actividades es el proyecto que se conoce como Protección de Niñas y Adolescentes ante la Violencia Sexual, el Embarazo y las Uniones Tempranas, que es financiado por el Gobierno de Canadá y es coordinado por el Fondo de Población de Naciones Unidas en asocio con Médicos del Mundo, Plan Internacional, Ormusa y Educo. Voy a ver si puedo. ¿Ven la siguiente lámina? Sí. Ok, perfecto. Si nos ayudas con algo más, Ondina, para el video, ahí ¿Sí? aparece una pleca abajo, está compartiendo ¿Sí? pantalla, le das ocultar, por favor. Ok, perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, lo primero que quisiera hacer es decir, bueno, ¿de dónde partimos de este concepto de participación como un derecho humano? Ustedes saben que uno de los instrumentos internacionales más relevantes para el tema de permitir que los derechos humanos se apliquen a cada uno de los segmentos de población es la Convención de los Derechos, vamos a decir ahora con enfoque de género, de la niñez, ¿verdad? Esta Convención de Derechos que establece como principio que los estados deben garantizar que las niñas y los niños estén en condiciones de formarse un juicio propio, que tengan el derecho a expresarse libremente y que sobre todo se puedan expresar libremente sobre aquellas situaciones que les afectan y que se tomen decisiones teniendo en cuenta las opiniones de los niños en función de su edad y de su madurez. Esta convención pone de manifiesto varios principios, ¿verdad? Uno de ellos es el principio de no discriminación, el principio de la supervivencia y el desarrollo, el principio de la autonomía progresiva
y el principio de la participación, poniendo al centro el interés superior del niño, ¿verdad? Entonces, este conjunto de principios parten del tener en cuenta la participación como un derecho humano de las niñas y de los niños. Hay otros instrumentos claves que reconocen la participación juvenil y que me gustaría compartirlos con ustedes. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y la Declaración de Bali. La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo también es conocida como el Plan de Acción de Cairo. Esta se firmó en 1994 y es una conferencia que se convirtió en un parteaguas, es decir, lo que había antes de que los estados asumieran esta conferencia y lo que hay después de que se asume esta conferencia. Hay muchos derechos, como los derechos sexuales y reproductivos, que vienen a ser considerados a partir de la suscripción de esta Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Pero también quiero relevar que en este momento, en 1994, la conferencia diseña una acción que señala que las personas jóvenes deberían ser involucradas en la planificación, en la implementación y en la evaluación de las actividades de desarrollo que tengan un impacto directo en su vida diaria. Es decir, que desde el 94, los estados han estado trabajando para hacer posible que las juventudes puedan involucrarse no solo como beneficiarios de las políticas públicas, sino como sujetos que deben de participar en todo el ciclo de la política, desde su planificación, pasando por la implementación y culminando con la evaluación. Y eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta porque estamos hablando de la participación como un derecho humano. Hay otro instrumento internacional que es muy relevante, que es la declaración que se suscribe en el marco del Foro Mundial de Juventud de Bali. Aquí, este es más reciente, es hace unos 4 o 5 años, donde los representantes declaran que se deben identificar los problemas y prioridades a los que se enfrentan los jóvenes en el contexto donde viven, en el contexto social en el que viven, y se señalan las acciones recomendadas para el informe final que fue revisada en la CIPD más 20, que fue en el 2013, ¿verdad? Que se revisó esta conferencia internacional que les mencionaba anteriormente, y ahí en este foro que es posterior a estos 20 años de Cairo, se retoma, ¿verdad? Se destaca la importancia de colocar los derechos de las juventudes en el centro del desarrollo. Es decir, en el 94, los estados se comprometen a trabajar con las juventudes para que puedan ser parte de todo el proceso de la política pública, y en Bali lo retoman y lo reafirman de que es importante colocar a las juventudes en el centro del desarrollo de cada uno de los países. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y quiénes son, verdad? Los jóvenes. A veces tenemos muchas definiciones de qué es ser joven, de qué es ser niño, de qué es ser adolescente. Yo les voy a compartir cómo Naciones Unidas lo maneja internacionalmente, ¿verdad? Según la OMS, los jóvenes incluyen a aquellos adolescentes que van desde los 10 hasta los 19 años. Y consideran jóvenes a aquellas personas que están entre los 15 y los 24 años. Y esto independientemente del nivel socioeconómico, la identidad étnica, su orientación sexual,
su identidad y expresión de género, sus características sexuales, su estado civil, su religión, si es persona con discapacidad, su afiliación política u ubicación física. Es decir, todo este segmento de la población a nivel mundial. En El Salvador, la ley de juventud dice que son jóvenes todas aquellas personas de los 15 a los 29 años. Nosotros aquí nos vamos a referir a juventudes con relación al concepto de Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es el consenso a nivel mundial que hay sobre qué tipo de participación debemos fomentar, debemos promover en los países? Es lo que nosotros le llamamos la participación significativa. Es decir, es una asociación inclusiva, intencional y de respeto mutuo entre adolescentes, jóvenes y personas adultas. Pero esta participación significativa pasa por compartir el poder. Se valoran las contribuciones respectivas y sobre todo se integran las ideas, las perspectivas, las habilidades y las fortalezas de las juventudes en el diseño, ¿verdad? Como hablábamos antes, en el diseño, en la ejecución, en decidir sobre los mecanismos de financiamiento y que las organizaciones con las que trabajan puedan también ser parte, ¿verdad? Y sus comunidades. Es decir, que puedan tomar decisiones sobre sobre todo el ciclo de la política, sobre todo el ciclo, el proyecto nosotros lo consideramos una política pública y que además sus ideas, sus habilidades, sus fortalezas, sus perspectivas sean tenidas en cuenta para el diseño y para la implementación y para la evaluación de estos instrumentos de política pública. Si tienen preguntas, por favor me avisan con mucho gusto, ¿verdad? Quiero, digamos, compartir ahorita con el tema del concepto de participación significativa, que es lo que promovemos desde nuestra organización. Entonces, esta participación significativa es importante que reconoce y cambia las estructuras de poder que impiden o que limitan que las juventudes sean consideradas como expertas con respecto al conocimiento que tienen de sus propias necesidades y de sus prioridades. Al mismo tiempo que se debe reconocer y cambiar estas estructuras para desarrollar sus capacidades de liderazgo. Es decir, tenemos que fomentar el liderazgo activo de las juventudes para poder incidir en las realidades que queremos transformar de acuerdo a cada territorio. Ya sabemos que los territorios no son homogéneos, son diferentes, no tenemos las mismas necesidades las juventudes de todos los territorios. Las juventudes rurales tendrán unas necesidades, las juventudes con discapacidad tendrán otras, las juventudes de la comunidad LGTBI tendrán otras, es decir, así como entre hombres y mujeres tendremos necesidades diferentes y prioridades diferentes, pero es importante reconocer que cada quien es experto en conocer su realidad. Eso es lo que dice este párrafo. ¿Cuáles serían entonces los principios que deben regir la participación juvenil? En primer lugar, como les decía al inicio, la participación juvenil está basada en derechos humanos. La participación juvenil debe ser transparente y debe de informar, debe ser informativa. La participación juvenil debe ser
voluntaria y libre de coerción. Y debe ser respetuosa de las opiniones, antecedentes e identidades de las personas jóvenes. Y debe de ser segura, es decir, libre de todo tipo de violencia. También decimos, bueno, existen estándares mínimos que debemos de considerar para que esta participación pueda ser ejercida, ¿verdad? O sea, estos estándares mínimos, ¿cuáles son? Uno es partir del reconocimiento de las capacidades de adolescentes y jóvenes para formarse opiniones propias y expresarlas. O sea, importante ese estándar de tener en cuenta la opinión propia y que sean capaces de expresarlas. Deben de tener un estándar, debe de haber la posibilidad de que cada quien exprese sus opiniones de manera libre. Debemos de reconocer la autonomía como un elemento que progresivo, de decir, vamos ganando mayor autonomía conforme vamos avanzando en la edad y en el desarrollo de capacidades. Debe incluir la diversidad. O sea, ese es otro estándar de la participación. Otro estándar mínimo para la participación es el principio de la igualdad y de la no discriminación, como lo habíamos mencionado antes. Es importante, miren, que la participación como un derecho que está compuesto por varias variables, digamos, ¿vea? Que para el ejercicio requiere la garantía de el derecho a la información, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de pensamiento y a la libertad de creencia. Como decíamos, es una participación voluntaria, ese es otro estándar mínimo, y debe de tener condiciones adecuadas o espacios seguros para poder desarrollarse. Son 8 estándares mínimos para poder hacer ejercicio de la participación con juventudes. En principio, esos son los estándares, ¿verdad? La mayor parte de ustedes ya hace parte de procesos participativos y entonces este gráfico solamente es una síntesis de lo que ustedes seguramente ya han practicado en las diversas experiencias que ustedes tienen en sus territorios. El proceso inicia con hacer un ejercicio de recopilar información, de conocer la realidad, de recopilar la información sobre la cual vamos a actuar. Sea un territorio, sea un municipio, sea una comunidad, sea un sector. Vamos a recopilar información. Luego vamos a tratar de desarrollar un proceso de sensibilización con las personas con las cuales vamos a trabajar. Tenemos que desarrollar capacidades para hacer el trabajo de transformación que queremos hacer. Luego entramos ya a la fase de participación, donde vamos a transformar la realidad desde su planificación, desde la implementación y desde la evaluación. Cuando hemos hecho todo este proceso de participación y algunos sabemos que hacemos sistematización desde el inicio, pero lo vemos como una etapa del proceso en el que vamos a sistematizar qué hemos aprendido de ese ejercicio que hemos realizado. Luego validamos esa sistematización, esa experiencia que hemos tenido y hacemos una devolución
con aquellas personas con las que nos comprometimos y que comenzamos desde pedirles información hasta devolverles los resultados de nuestra actuación. Por supuesto, este ciclo no es un ciclo corto, puede tomar 1, 2, 3, 4, 5 años, dependiendo de la complejidad de lo que estemos trabajando. Entonces, es un gráfico nada más para sintetizar lo que entendemos nosotros por proceso participativo. Bien, cuando hablamos de participación, estamos hablando de que hay diferentes niveles de participación, ¿verdad? No es lo mismo hablar de participación para tener una iniciativa de autogestión en nuestra comunidad, un proyecto a veces productivo o un proyecto medioambiental o un proyecto de salud, ¿verdad? A cuando hacemos esta autogestión en la que ustedes buscan la financiación, gestionan y evalúan de manera autónoma sin estar relacionado con otros actores, ¿verdad? Sino que es una participación propia, digamos, ¿verdad? Hay otros niveles de participación ya un poco más complejos cuando la gestión es compartida. Es decir, cuando las propuestas que se generan se van a gestionar y evaluar de manera compartida, vamos a decir, con un gobierno municipal, con una unidad de la juventud, ¿verdad? Entonces, allí hay una gestión compartida. Hay otro nivel de participación donde ustedes probablemente solo van a participar para que sus propuestas sean tomadas en cuenta, ¿verdad? Entonces, allí lo que se va a hacer es favorecer el planteamiento de propuestas e ideas de modo que ustedes sean portavoces de alternativas para solucionar un problema determinado. Hay otro nivel de participación que es el de la consulta, donde les piden opinión sobre elementos concretos de tal modo que se tenga en consideración lo que ustedes opinan y que muchas veces se ocupa para la realización de diagnósticos de la realidad en la que ustedes están insertos. También tenemos un nivel de participación que solo es la consulta, que tienen la posibilidad de elegir sobre más de una opción a través de un sistema, digamos, de votación, donde se somete a consideración algunas opciones y ustedes van a ser consultados para tomar una decisión. Y hay otro nivel de consulta donde solo es una participación de carácter informativo. Y es donde se le ofrece a las personas jóvenes información de manera continua sobre temas de su interés, de tal modo que puedan contar con elementos de juicio para que ustedes puedan generar sus propias opiniones y sus propias propuestas. Es decir, como información como un insumo para que ustedes tomen decisiones informadas. Entonces ven que los niveles de participación no son homogéneos, no son todos iguales. Puede ser que ustedes tengan diferentes niveles de participación de acuerdo a las circunstancias, a la realidad o a lo que se va, al tema en el que van a participar o a las condiciones. Pues a veces son proyectos que otras organizaciones tienen y lo que necesitan es consultar, tomar en cuenta sus opiniones, pero no necesariamente una autogestión, pues para que ustedes puedan hacer algo en su propia realidad, ¿verdad? Entonces hay como 6 niveles diferentes de participación. Me dicen si está claro o no y si no paramos un ratito.
Ahora, con Maripaz tenemos unas preguntas que queremos hacerles, ¿verdad? Y que quisiéramos que ustedes a través del chat pudiesen responder a cuáles serían las claves para la participación. ¿Qué es lo que a ustedes les parece que son las claves para la participación? Ustedes van a tener una serie de opciones y nos dicen cuáles de estas creen ustedes que son las claves fundamentales. ¿Pudiesen ustedes seleccionar únicamente 3 claves para la participación? ¿Cuáles de estas 10 que tienen ustedes ahí creen que son las claves para una participación más efectiva? Les vamos a dar unos minutitos, quizás unos 3, 4 minutos, en lo que Maripaz pone también la pregunta en el chat. Están colocadas, me confirman si las ven, si las leen. Todavía no las vemos, Maripaz. No sé si ustedes las ven. No se visualizan. No se visualizan. ¿Las leo? Sí, No se las... La cosa es que okay. Se las he colocado en el chat y ahí ustedes pueden decidir cuál de las que están allí creen ustedes que pueden ser las claves para la participación. Elegir 1, 2, 3, la que ustedes consideren y nos las comparten en el mismo chat. ¿Las leemos, Andy? Sí, por favor, Maripaz. Gracias. Bueno, las participaciones creo que han sido de la mayoría. Voy a leer las que logremos. Una primera persona menciona, ay, se me perdió, que apoya el liderazgo a jóvenes. Ana Cecibel dice apoyar el compromiso sostenido y articulación continua entre jóvenes y su comunidad, ya que muchos jóvenes desisten de ejercer participación debido a que no reciben el apoyo necesario. Carlos Morales dice promover la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres jóvenes.
Oscar Gómez dice la 10, la 6 y la 3. La 10 dice promover la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y adolescentes. La 6, desarrollar habilidades y conocimientos en jóvenes y adultos que trabajan con y para ellos. Y la número 3 sería establecer métodos para la retroalimentación. Asimismo, también Daniela, proporcionar entornos propicios para la participación. María Teresa dice apoyar el compromiso sostenido y articulación continua entre jóvenes y su comunidad, proporcionar a jóvenes apoyo y recursos suficientes, y también una tercera, proporcionar entornos propicios para la participación. Diana dice acortar roles, responsabilidades y expectativas. Miren que esta cosa me juega, me mueve las letras. Dice Daniela, crear e identificar oportunidades para los jóvenes, para que los jóvenes ejerzan su participación. También Catherine Vázquez, proporcionar a jóvenes, apoyar el compromiso sostenido y articulación continua entre jóvenes y su comunidad, ya que muchos jóvenes desisten de ejercer participación debido a que no reciben el apoyo necesario. Voy a bajar un poquito más. Osmaro Meléndez dice, desde mi punto de vista, todas son importantes, pero habría que darle especial atención a proporcionar entornos propicios para la participación, que se apoye el liderazgo de jóvenes y proporcionar apoyos con recursos. Alex Calderón dice la 6, la 9 y la 10. La 6, desarrollar habilidades y conocimientos en jóvenes y adultos que trabajan con y para ellos. La 9, proporcionar entornos propicios para la participación. Y la 10, promover la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres jóvenes. Jocelyn igual también menciona que apoya el liderazgo de jóvenes. Esto es necesario para que los jóvenes puedan sentir el apoyo en lo que hacen e incentivarse a incidir en la participación de actividades para su desarrollo y la sociedad. También crear e identificar oportunidades para las y los jóvenes ejerzan su participación, así como apoyar el compromiso sostenido y articulación continua entre jóvenes y sus comunidades. También Iliana menciona promover la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y adolescentes. Estefanía dice la 7 y la 8. La 7 es utilizar lenguaje y metodologías comprensibles, respetuosas y accesibles. La 8, proporcionar a jóvenes apoyo y recursos suficientes. Veamos a alguien más. Voy a avanzar un poquito. Olinda dice que apoya el liderazgo de jóvenes, crear e identificar oportunidades para las y los jóvenes en su participación, proporcionar a jóvenes apoyo y recursos suficientes. Una última, proporcionar entornos propicios para la participación. Igual también Susana Cristina menciona la 1, la 3, la 4, la 6 y la 10. La 1, que apoya el liderazgo de jóvenes. La 3, establecer métodos para la retroalimentación. La 4, crear e identificar oportunidades para las y los jóvenes ejerzan su participación. La 6, desarrollar habilidades y conocimientos en jóvenes y adultos para trabajar con y para ellos. Y la 10, promover la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres jóvenes. También Víctor dice, desde mi punto de vista, la 8, la 6 y la 10. La 8 dice proporcionar a jóvenes apoyo y recursos suficientes. La 6, desarrollar habilidades y conocimientos en jóvenes y adultos que trabajan para y con ellos. Y la 10, promover la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres jóvenes. Creo que no se me quedó. Creo que las leí todas. Si no me disculpo. Gracias, Maripaz. ¿Tienes más? Hola, sí. Ok. Están todas las que cayeron. Realmente, sí, yo creo que es difícil, ¿verdad? Lo que podemos ver
en estas opiniones que ustedes han vertido es que realmente depende, ¿verdad?, de las condiciones que cada grupo tiene, como para que podamos ver qué es lo que realmente es clave para nuestra participación. Eso nos refleja que todas estas condiciones pueden estar unas más desarrolladas que otras dependiendo de cada grupo, ¿verdad? Como les decía, lo que es evidente es que cada grupo, dependiendo de sus circunstancias y de sus determinantes, va a tener algunas claves de participación que ya las tiene avanzadas. Entonces, sentirán entonces ustedes que algunos me decían acordar los roles, otros decían que se apoye el liderazgo, otros que tengamos acceso a metodologías comprensibles, es decir, que se proporcionen cada quien de acuerdo a sus realidades va a tener la necesidad de una de estas claves para poder facilitar la participación. Pero que les queden estas anotaciones para que ustedes puedan trabajar con sus grupos y saber que son estas grandes, estas 10, digamos, claves las que les permitirían tener una participación efectiva. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre participación, colegas? Sin pena, ¿quieren abrir el micrófono, levantar la mano, ponerlo en el chat, alguna pregunta? Y me ayuda Dalia viendo si alguien tiene alguna pregunta, por favor, porque yo solo veo mi pantalla. Ok, gracias, Ondina. Entonces, hacemos un primer momento para consultas, preguntas, comentarios, chicas, chicos. Pueden ser por chat o también pueden abrir su micrófono. Y si no tienen preguntas, seguimos, pero... Si ¿O gustan. comentarios? Sí. Mabel. Hola. Hola, Mabel, te Yo escuchamos. no pude estar desde el inicio, pero quizás la consulta sería la base de estas claves de participación, ¿cuál sería? Y si solo es aplicado, digamos, directamente a jóvenes o puede ser aplicado en cualquier ámbito. Totalmente, Mabel. Las claves de participación son todas estas condiciones que para nosotros desde los estándares internacionales se debe de facilitar la participación de los jóvenes. Es decir, y yo diría que como tú muy bien preguntas, no es una cosa exclusiva para la participación de las juventudes, pero podría ser para otros grupos que están en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, aquellos grupos que no tienen la capacidad de tener el poder de definir sus condiciones, ¿verdad? Algunos grupos sí tienen esa capacidad de definir sus condiciones, pero estas son claves para una participación a aquellos grupos que históricamente no han tenido la posibilidad de poder incidir en la política pública o de poder opinar sobre decisiones que se toman en sus territorios. Es para grupos que no han tenido antes una experiencia de participación o cuya experiencia de participación no ha tenido la efectividad que se desea. Entonces, digamos que estas claves podrían ayudar a que la participación sea más efectiva, más sustantiva. ¿Alguien más? Si gustas, continuamos, Ondina. Ok, perfecto. Otro tema, otro concepto que es muy importante, que se usa mucho cuando estamos en organizaciones, hablando de liderazgo, hablando de participación, es el tema de hacer incidencia política. Y aquí también nosotros quisiéramos saber cuáles acciones son de incidencia y cuáles no, de este listado de 5 que tienen en la pantalla. Porfa, lo escriben en el chat, pero ahí sí quisiera que ustedes dijeran
solo las que son acciones de incidencia. En su opinión. Vamos a dar también un ratito, nada más, unos 2, 3 minutitos. ¿Listo? ¿Todos, todas y todos contestaron? ¿Sí? No contestaron todos. Todavía siguen contestando. Sí, sí. Vamos a volver a esta lámina al final de la presentación. Tómenle foto y se quedan y yo avanzo. Vamos a volver a esta lámina al final de la presentación. Entonces, ¿qué es desde nuestro concepto de Naciones Unidas? ¿Qué es la incidencia política? Es un proceso que tiene la finalidad de enfocar la atención de una comunidad hacia una problemática específica. Perfecto. Es un proceso, como les decía, que tiene la finalidad de enfocar la atención de una comunidad hacia una problemática específica y orientar a los tomadores de decisión hacia una solución o coadyuvar, o sea, ser parte de esa solución, ¿verdad? Es decir, son todos los esfuerzos que ustedes como ciudadanas y ciudadanos realizan para influir en la formulación o en la implementación de políticas y programas a través de incidencia con las autoridades de gobierno, con las instituciones y con órganos internacionales. ¿Sí? Ahora revisen lo que me habían contestado, pero no lo hagan ahorita, no me digan nada, lo vamos a ver al final. ¿Qué no es incidencia política? Incidencia política no es ni brindar información, comunicación, ni educación. No es cuando ustedes van a buscar financiamiento. No es sacar un posicionamiento en los medios. No es hacer relaciones públicas con organizaciones, digamos, mantener relaciones cordiales con alguien. No es el trabajo que ustedes hacen a nivel comunitario. Entonces, sí es incidencia política. La audiencia, cuando la audiencia es incidencia política, si la audiencia objetivo son personas que toman decisiones. Si el objetivo es propiciar un cambio político a favor de nuestras causas. Si se busca que el gobierno sea más democrático y más transparente.
si se estimula la participación de una ciudadanía que esté empoderada. ¿Ah? Vayan chequeando, vayan tomando nota para ver cómo vamos a contrastar las preguntas que les hice al inicio. Entonces, esta incidencia política también tiene como diferentes niveles, ¿verdad? En el país, como somos un país que solo tiene 3 niveles, pues decimos, ¿verdad?, que hacemos incidencia política comenzando de abajo hacia arriba, si hacemos incidencia con un concejal. ¿Por qué? Porque es un tomador de decisión. Si hacemos una incidencia a nivel del gobierno municipal. Si hacemos incidencia política ante una autoridad que tenga la capacidad de tomar decisiones a nivel departamental. Si hacemos incidencia con el órgano, ante una institución del órgano ejecutivo, ante la asamblea legislativa, ante alguna institución del órgano judicial, ante determinadas instancias internacionales, porque tampoco son todas las instancias internacionales, sino aquellas que también toman decisiones sobre los países que comprenden ese nivel regional. Para el caso nuestro de El Salvador, la OEA, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, y el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Esos son niveles regionales, donde se puede hacer incidencia política. Niveles internacionales, globales. El Sistema de Naciones Unidas, conocido como Organización de Organizaciones Unidas, la ONU, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Mundial. O sea, estas son instancias cuyas políticas, si nosotros las influenciamos, estamos haciendo incidencia política, ¿verdad? Es decir, también la incidencia tiene diversos niveles en los cuales puede hacer incidencia política. Generalmente, lo que nosotros estamos haciendo está afectando el nivel más inmediato, que puede ser el municipio o puede ser una asociación de municipios. Quizás en el país ahora hay menos, antes había más trabajo intermunicipal, pero normalmente estamos haciendo incidencia política o en el nivel de nuestro gobierno municipal, en el cual tenemos como referencia a nivel territorial. O a nivel nacional, ¿verdad? También a nivel de alguna instancia del órgano ejecutivo o de la asamblea legislativa. ¿Qué necesitamos para hacer esa incidencia? ¿Verdad? ¿Qué cosas se necesitan? Y ahí ya vamos entrando en la parte de la experiencia que les voy a presentar. Lo primero que necesitamos es información, es manejar información. Para hacer incidencia basados en evidencia, en información, que es información objetiva. Debemos también, digamos, debemos tener conocimiento de aquellas temáticas, qué información objetiva hay, una encuesta, un registro administrativo, qué información dura, decimos nosotros, qué información objetiva podemos tener acceso para poder hacer incidencia. Algunos de ustedes decían, hacer prevención del embarazo. Tenemos que saber cuál es el nivel de embarazo en nuestro territorio, cuántas niñas antes de los 15 o antes de los 18 años están embarazadas, por ejemplo. Vamos a ir a ver el registro del mapa de embarazos o del registro de la unidad de salud para ver cuántas niñas han tenido un embarazo. Esa es información objetiva, ¿verdad? Ese tipo de información generalmente debería ser información oficial para que sea una información robusta. Luego tenemos que conocer la institucionalidad en la cual queremos hacer incidencia. O sea, tenemos que saber cuáles son los niveles jerárquicos
para saber a qué nivel vamos a hacer incidencia. Entonces tenemos que saber, pues sí, a veces estamos hablando, voy a poner un ejemplo con la persona equivocada y esa persona no toma decisiones y por más incidencia que hagamos en esta persona o en en esta área de la institución, por más que hagamos incidencia en una área X de la institución, si no es el área que toma decisiones, estamos haciendo una incidencia inútil. Debemos de conocer la realidad política de quiénes son los actores claves, qué son las condiciones que existen, cuáles son los conflictos, las afinidades que existen entre los actores claves de un territorio o de una comunidad. Tenemos que contar con recursos humanos y algunos recursos económicos para poder hacer incidencia política. Debemos tener educación, debemos de conocer el tema sobre el cual vamos a hacer incidencia política y también tener algunos acuerdos internos. Este grupo que quiere hacer incidencia política, que se pone de acuerdo en cómo van a hacer esa incidencia, cómo van a tomar decisiones entre ustedes y para poder hacer una incidencia de una manera cohesionada. Entonces, también que hablamos de esta incidencia que se hace a nivel internacional, ¿verdad? Generalmente, ustedes saben que los gobiernos se adhieren a acuerdos mundiales en diferentes materias, ¿verdad? En economía, en política, en derechos humanos. Y hay mecanismos que son, digamos, de buena voluntad, morales, los cuales no son obligatorios, pero sí nos sirven para hacer incidencia en nuestros países. Y tenemos que saber cuándo, digamos, nuestro país ha firmado algún documento que es vinculante, es decir, que lo que se acordó en el nivel internacional tiene una obligatoriedad de cumplirse en el nivel de nuestro país. Y esto es cuando se ratifican a través de la Asamblea Legislativa. Y que entonces, en teoría, pues deberían ser también una ley de nuestra República, ¿verdad? Así, por ejemplo, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, es un instrumento internacional que ha sido ratificado por el gobierno de El Salvador y que entonces es de obligatorio cumplimiento. Vea, es esta conferencia que dice que todas las mujeres tienen derecho a vivir libres de todo tipo de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, ese es el fundamento para hacer incidencia ante la Asamblea Legislativa y ante las organizaciones judiciales para que se cumpla ese compromiso que se tiene con la CEDAW, ¿verdad? A nivel internacional. Otro que podría ser un ejemplo es la declaración biministerial que se firma entre los ministerios de educación y los ministerios de salud, ¿verdad? Entonces, esta declaración es un órgano, es un instrumento internacional que nuestro país es suscriptor. Entonces, debemos de cumplirlo, ¿verdad? Debemos de cumplir estos acuerdos que están considerados en la declaración biministerial. Entonces, de acuerdo a toda esta definición, ¿cuáles del listado que habíamos visto sí se puede considerar una acción de incidencia? Aquí habían varias opiniones. Por ejemplo, hola. Sí,
Dale, Maripaz. Ok. Una de las primeras que mencionaban era incidencia, puede ser una reunión vecinal, un taller de prevención y una marcha. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy contando 7, 8 personas, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 que opinan que la número 3 es una acción de incidencia, que sería en este caso una reunión en el Ministerio de Salud para presentar resultados de una investigación sobre ITS en adolescente. Por ejemplo, también hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 respuestas sobre una reunión vecinal para planear la exigencia de que se construya una clínica local. También hay en las participaciones, puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que mencionan que una campaña en redes sociales contra el matrimonio forzado de menores de edad también es una acción de incidencia. Así están como las respuestas. La verdad es que parece que ninguna es acción de incidencia. ¿Por qué? En la primera, no tenemos nadie del nivel de toma de decisiones, ¿verdad? Estamos reunidos entre nosotros mismos, ¿cierto? Es una reunión vecinal, estamos simplemente preparándonos, ¿verdad? Un taller no es una acción de incidencia. Esa puede ser una acción de sensibilización. Una reunión en el Ministerio de Salud, ¿qué haría falta para que esa reunión con ese organismo, que sí es un organismo del órgano ejecutivo, fuera una acción de incidencia? Que estuviera el nivel de toma de decisiones. Vamos a decir un director, un viceministro, un ministro, una ministra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? La marcha en el Congreso, una marcha en el Congreso, si no va a provocar una toma de decisión, no es una acción de incidencia. Esta sería la acción más cercana a ser calificada como una acción de incidencia, porque está yendo a un organismo que tiene la capacidad de transformar una política pública, una ley que es a nivel de tomadores de decisión, que son los parlamentarios y las parlamentarias. Esta es para mí, ¿verdad? En el ejemplo, la que podríamos considerar una acción de incidencia. Lo que me hace dudar que sea una acción de incidencia es que solo está para protestar y no para propiciar, para proponer una propuesta, digamos, perdón por ay, ¿cómo se diga? Pero es como ¿qué propongo yo? ¿Qué pido que sea el cambio, la transformación que yo busco? Y la campaña en redes sociales no está dirigida a tomadores de decisión, está dirigida a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, ven que para poder hacer incidencia, hemos hablado de la necesidad de que la audiencia sea tomadores de decisiones, que se persiga como objetivo un cambio político y que se busque que haya transparencia y estimulando la participación de una ciudadanía que está concientizada y empoderada. Entonces, no es tan fácil, ¿verdad?, hacer incidencia política.
yo hasta aquí me quedo con el tema de incidencia y quisiera rápidamente preguntarles, ¿tienen algún comentario? ¿Tienen alguna opinión o alguna duda? Porque quisiera pasar a presentarles, porque estamos cerca de la hora, ¿verdad? Dalia, ¿tú decís? Hola, Ondina, sí, todavía tenemos unos minutos. Ok, quisiera presentarles la experiencia que se tuvo de hacer Contraloría Social con jóvenes a los servicios amigables para adolescentes, que son un par de láminas que tendría que presentarles. Así es que si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, ahí les van a quedar las presentaciones. Dalia las va a colgar entiendo yo que las vas a colgar, ¿verdad, Dalia? Sí, Andy. Bueno, ¿no? Hay dos preguntas. ¿Sí? Con gusto. Y el micrófono aquí se encendido. Hola, hola, si nos apoyan con sus micrófonos. Hay unas preguntas si es lo mismo incidencia que abogacía, y la otra es si en incidencia se puede incluir a las ONGs. Claro. Ok, la pregunta 1, si incidencia y abogacía es lo mismo. Sí, miren, el abogacía viene de un anglicismo, es un anglicismo, viene del advocacy, como le llama en inglés, y incidencia y advocacy realmente es lo mismo. Y en el caso de, si no entiendo la pregunta, si se puede hacer incidencia hacia organizaciones de la sociedad civil. Si se puede incluir a las ONGs dentro del proceso de incidencia. O sea, las organizaciones de la sociedad civil son las que hacen incidencia hacia los órganos gubernamentales, hacia quienes tienen el poder político. Y normalmente, lo que se dice, ¿verdad? Que cuando uno busca hacer incidencia al interior del gobierno, lo que se habla es de diálogo político. O sea, cuando entre organizaciones del Estado se ponen de acuerdo para hacer alguna reforma. Entonces, esa es una acción de diálogo político, porque el Estado no se puede hacer incidencia a sí mismo, ¿verdad? Y entonces quienes hacen incidencia somos los actores sociales, los actores locales, hacia los órganos del Estado, que puede ser el órgano ejecutivo, el órgano legislativo o el órgano judicial, comprendiendo esa lógica de Estado, de que todos estos tres órganos son el Estado. Y quienes hacemos incidencia son las organizaciones sociales, los grupos juveniles, lo que se conoce comúnmente como sociedad civil, ¿verdad? Pero que realmente son actores organizados para hacer transformar políticas, transformar realidades o propuestas que se tengan desde un territorio, desde un sector, desde una organización o un conjunto de organizaciones hacia los tomadores de decisión. Que en este caso, si nos quedamos en el nivel nacional, es como les digo, ¿verdad? Puede ser desde el nivel municipal o el nivel ya nacional con organizaciones de los diferentes órganos del Estado. Y si incidencia es lo mismo que abogacía realmente, ¿verdad?
Bueno, si les parece, les presento rápidamente la experiencia que tuvimos. Esta fue una experiencia que se desarrolló durante tres años, entre el 2013 y el 2016, con la participación del programa de servicios amigables para adolescentes del Ministerio de Salud, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la plataforma de juventudes hacia Cairo más 20, que fue digamos, un consorcio de colectivos y de organizaciones juveniles que estaba activado en ese tiempo, sobre todo de cara a evaluar los 20 años del cumplimiento de Cairo. Y contó con el financiamiento de la Fundación Ford, coordinado siempre por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Este fue un modelo que este fue un modelo de construcción inclusive para y con adolescentes. Es decir, tratamos de partir de construir un modelo de hacer incidencia basados en la evidencia, tratando de que fuera un ejercicio que lo llevaran a cabo colectivos organizados, líderes juveniles de los territorios en los que se encontraban los servicios amigables. ¿Cuál era el propósito? Pues era el fortalecer el rol que tenía los grupos juveniles considerados como expresiones de la sociedad civil para controlar y retroalimentar la prestación del servicio de salud del cual ellos eran beneficiarios, ¿verdad? Del cual son beneficiarios los adolescentes y los jóvenes, con el propósito de contribuir a que se mejorara la del servicio. Este proceso de incidencia basada en la evidencia para la mejora del servicio de salud partió, como veíamos cuando estábamos hablando del proceso, partió de contar con información relevante. Se preparó un instrumento para conocer cuáles eran los conocimientos, las actitudes, las prácticas, las intenciones de los adolescentes y de los prestadores de los servicios de salud. O sea, se hizo una encuesta. Luego, cuando se tuvo afinada ese instrumento para levantar información de cada uno de los servicios, se validó y se pasó a una segunda etapa donde se tuvo entrevistas entre jóvenes, se hizo recorridos y observaciones de la atención que prestaban los servicios y se tuvo entrevistas con los directores de los establecimientos de salud. Es decir, este proceso era un proceso en el que tanto el Ministerio de Salud sabía que los grupos organizados iban a ir a observar el servicio y también preparamos a los jóvenes para que pudiesen ir a observar el servicio. Era trabajar con ambos actores, ¿verdad? Luego, cuando estaban preparadas las condiciones, se hizo un levantamiento de esa información, cómo los jóvenes sentían que habían, les estaban prestando el servicio, cuál era la percepción que los jóvenes tenían sobre el servicio que estaban recibiendo. Y cuando tuvimos ese resultado de qué era lo que los jóvenes percibían, tuvimos una etapa en la que, con base a ese diagnóstico y a esa información que se había recolectado, se construyeron
propuestas de planes de mejora. ¿Qué cosas le hacía falta a ese servicio para mejorar la prestación y adecuarse a las necesidades de los grupos y de los jóvenes de ese territorio? Pero lo importante es que esa construcción de propuesta fue una construcción colegiada, es decir, entre las organizaciones juveniles y los prestadores de salud. Se hizo un diálogo, se hicieron mesas de diálogo y se construyeron compromisos para la mejora del servicio. Y a los 6 meses regresamos para medir el cambio que se había logrado. Regresamos para medir el cambio que se había logrado en la prestación del servicio. Perdón, que iba a apagar los micrófonos, pero ya. ¿Cuáles fueron los establecimientos intervenidos? Bueno, fueron seleccionados estos, estamos hablando de hace casi 4 o 5 años, ¿verdad? Sería interesante volver a levantar la información en estos mismos servicios para ver cómo se ha mejorado Fue una experiencia al inicio, o sea, cuando se estaba fortaleciendo todo el proceso de los servicios amigables, ya Mario les habrá contado cómo están en la actualidad, han caminado mucho, se han desarrollado bastante. Fue como al inicio de la experiencia y tuvimos alrededor de 12 unidades de salud y 2 hospitales de segundo nivel donde se hizo este levantamiento. El levantamiento lo hicieron 76 jóvenes. Todos, la característica que tenían eran que los jóvenes levantaban la información en el área donde vivían. O sea, estaban levantando la información de la unidad de salud que les correspondía el servicio, ¿verdad? Es importante que estos jóvenes observaron y dialogaron con las autoridades de las unidades de salud en sus territorios. De los proveedores de salud, también como les decía, hicimos, ¿verdad? Así como formamos a los jóvenes para que conocieran el servicio que debían de recibir, la calidad que debía de tener ese servicio, también así trabajamos con los proveedores del servicio de salud para que ellos conocieran también los derechos que tenían las juventudes para conocer esos servicios y opinar sobre los servicios. ¿Cuál era la intención? La de propiciar un espacio para el diálogo, ¿verdad? Sentar las bases para un diálogo. Algunas de las temáticas que se les impartieron fueron cuál era la oferta de servicios que el Ministerio de Salud tiene para los adolescentes y los jóvenes. ¿Cuál es desde la perspectiva de los derechos humanos lo que significa los derechos de las juventudes? ¿Qué eran los derechos sexuales y los derechos reproductivos que iban a ir a observar si se estaban brindando servicios de esta materia? Por supuesto, se trabajó con los jóvenes en el tema de autonomía, autoconcepto. Trabajamos todo el tema de estereotipos, discriminación y diversidad. Y el concepto de cómo hacer incidencia basada en la evidencia. ¿Qué tuvimos como resultado? 317 entrevistas aplicadas y quienes opinaron fueron jóvenes entre los 14 y los 19 años. Ahí se incluyeron jóvenes de la comunidad LGTBI, adolescentes viviendo con VIH, niñas y adolescentes embarazadas, sobre todo adolescentes embarazadas, jóvenes que ya eran trabajadoras o trabajadores y estudiantes. Este instrumento de Contraloría, esta encuesta se aplicó, ¿verdad? Y en algunos casos la meta
se sobrecumplió, se logró aplicar un número de encuestas más alto del que nos habíamos propuesto como objetivo. Este es uno de algunos de los resultados que obtuvimos, ¿verdad? Cuando ya aplicamos el instrumento que está ahí está disponible. Los servicios más utilizados fueron la consejería sobre habilidades para la vida, proyecto de vida, control de embarazo, odontología, y el que menos es utilizado es todo lo que tiene que ver con la atención nutricional. Pero cuidado materno-infantil era uno de los servicios más utilizados. Si ustedes ven, medimos el indicador de satisfacción, qué tan satisfechos o satisfechas se sentían los jóvenes con el servicio, ¿verdad? El 78% estaba satisfecho del servicio que recibía, ¿verdad? La calificación promedio de 1 a 10 fue de 8.3. Si se sentían cómodos con el personal, el 94% dijo que se sentía cómodo, que tenía privacidad en el servicio, que tenía confianza en el personal. Y lo que sí, en ese tiempo, esta pregunta era importante para ver un poco el tema de la confianza, ¿verdad? De la empatía que genera el prestador de servicio, si toma en cuenta cómo te gusta que te llamen. Estos son, bueno, si te explico el diagnóstico, ven ustedes los resultados, si te despejó dudas, si te dio opciones para el tratamiento, si sabe cómo y dónde presentar una queja. La mayor parte de ellos no sabía que se podían quejar del servicio y no sabían dónde poner esa queja. Y si recomendaría el servicio a otros adolescentes. Acuérdense que estos se entrevistaron jóvenes que usan ya el servicio porque se les entrevistaba en las unidades de salud. No eran jóvenes que no iban al servicio, eran jóvenes que ya recibían el servicio. Lo que se quería era medir la calidad del servicio. Por eso eran jóvenes que estaban recibiendo atención. ¿De qué quieren conocer más los jóvenes? La mayor parte de ellos quería conocer sobre prevención del embarazo, todo lo que tiene que ver con la anticoncepción, planificación, consejería, cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH, cómo saber prevenir la violencia basada en género, conocer más sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, métodos anticonceptivos y sobre diversidad sexual. Esos eran los temas en los que querían conocer más los adolescentes. ¿Y qué les gustaría que mejorara del servicio de salud? El trato y la amabilidad del personal, reducir los tiempos de espera, contar con un personal de salud capacitado, más espacio saludable para los jóvenes y más información sobre jóvenes y salud. Luego allí ya ven ustedes, como les decía, se hicieron 14 planes de mejora entre jóvenes y personal de salud. Se trabajaron en conjunto. Se hicieron estos diálogos con las autoridades locales, con los directores de los CEBASI, con directores de las unidades de atención, con directores de las unidades de salud. Entonces allí se logró pactar esos 14 planes de mejora, que algunos de ellos eran cosas sencillas. Ustedes pueden ver, estos son ejemplos de los planes de mejora, no los voy a desarrollar, pero están contenidos están publicados. Si ustedes lo quieren, pues se les puede. Algunos de los ejemplos, ¿verdad? Algunos de los ejemplos que dieron fue ofertar
los condones a libre demanda en áreas específicas identificadas, que se evaluaran las áreas y se enlazara con la consulta preconcepcional y los servicios de consejería. Eran de los acuerdos que tomaron en conjunto dentro de los planes de mejora. Otras acciones, como van a ver, no son necesariamente acciones que tengan que ver con grandes erogaciones de recursos financieros, sino más bien acciones que estaban dentro de la capacidad del personal de llevarlas a cabo, que se visibilizara en un mural dentro de la unidad de salud de los centros escolares, los servicios que oferta, o sea, promover el servicio del establecimiento para los adolescentes, conocer el nombre de la persona referente del programa, pues del Servicio Amigable para Adolescentes, dónde encontrarlo, y destacando que esta persona es un enlace confidencial para garantizar que las y los jóvenes tuvieran confianza de acercársele y pedir orientación, y también que se dieran a conocer los horarios de servicios y el procedimiento para recibir la atención, que se colocara, que se hiciera como una promoción, ¿verdad?, de esos servicios. Muchos de ellos se comprometieron a continuar participando en estos procesos, ¿verdad? Sobre todo, tenemos aquí algunos testimonios: deseo que el servicio mejore, quiero que mi comunidad mejore, me gustaría pasar mi control de embarazo con la doctora y enfermera, tenía miedo y lloraba mucho, ellas me han ayudado, ¿verdad? Es decir, realmente había allí una posibilidad de mejorar la calidad de los servicios que estaba prestando el ministerio en esos 14 establecimientos que fueron atendidos, digamos, que fueron con los que pactamos trabajar. Esa fue la experiencia que hicimos y que se ha venido haciendo con alguna periodicidad, y que ha venido siendo retomada por otras organizaciones que trabajan con adolescentes y jóvenes y con el Ministerio de Salud. Así es que digamos, el contenido que yo tenía. Les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, estoy a la orden. Si tienen interés en más información, a través de Dalia podríamos hacerles llegar. Está sistematizada la experiencia de hacer incidencia basada en la evidencia en los servicios amigables para adolescentes. Así es que estamos a la orden con Maripaz para lo que ustedes quieran consultar o si necesitan alguna información específica. Si no, Dalia, muchas gracias. Y no sé si tienen preguntas, estoy aquí, nos avisan. Gracias por su atención. Voy a dejar de compartir para verles mejor. Gracias, Ondina, por tu participación, por esta ponencia. Creo que nos has dejado muy buenos conceptos, muy buenos conocimientos. Gracias por la experiencia. Creo que es muy parecida también a lo que hemos estado replicando en el proyecto de forma presencial. Y quisiera invitar a los jóvenes a que se dieran la vuelta en la plataforma, en la página de recursos. Ahí está colgada la encuesta de la que nos estabas hablando, también un pequeño formato para elaborar un plan de mejora en cada una de las unidades de salud que están cercanas a su municipio, ¿no? Entonces, este momento es para consultas. Aquí está Andina para escucharnos. Y no sé, Maripaz, si tú quisieras complementar en algo con la experiencia que ustedes tienen desde el trabajo que hacen con el sector salud, pero no sé cómo estamos también de tiempo. Dale, tú nos dices. Pues quizás tendríamos unos 10 minutos todavía. Siempre finalizamos un poquito antes de las 4. Ok.
No sé si en este caso podría ser un poco válido en términos de lo que Médicos del Mundo ha estado realizando, ¿verdad? Que siempre ha sido llevar como esta acción de la incidencia a partir de los jóvenes y de las jóvenes a nivel comunitario, con esta parte primero de capacitarnos, conocer sobre diferentes temas. Entiendo que la semana pasada estuvieron revisando, o en el foro anterior, el tema de servicios amigables para adolescentes y jóvenes. Entonces, que es una buena opción, ¿verdad? O un buen modelo como para poder hacer acciones de incidencia, de Contraloría Social también de parte de ustedes que están en este proceso. O sea, ya conocen qué significa un servicio amigable para adolescente y joven, ahora podemos ir y verificar, ¿verdad? O sea, como llevar, diría yo, el reto de llevar la teoría a la práctica. ¿Cómo podemos hacer las personas jóvenes para a nivel comunitario también incidir no solo en el establecimiento de salud, sino también en otras áreas, ¿verdad? Como los gobiernos municipales, el Ministerio de Educación, con el tema de la educación integral de la sexualidad, u otros, ¿verdad? Servicios que las instituciones gubernamentales son garantes de podernos brindar a través de los programas, servicios, ¿verdad? Que ellos implementan. Y por ejemplo, en el caso de Médicos del Mundo, ¿verdad? Que estuvo trabajando con un grupo de jóvenes en el lado de Occidente y que fueron parte de la formación, como ustedes lo están haciendo en este momento, en temas de incidencia, Contraloría Social, derechos sexuales y reproductivos, y también como este grupo de jóvenes llevó a cabo, ¿verdad? El levantamiento de ciertas encuestas que permitían, ¿verdad?, ver la percepción desde los jóvenes, desde las jóvenes, cuál es el tipo de servicio de salud que se recibe en los establecimientos de salud. Y dio la oportunidad, o ha dado la oportunidad para poder también, en temas de incidencia, diría, el poder contar con planes de mejora para estos establecimientos de salud. Porque al final, ¿verdad?, como incidencia necesitamos también tener una respuesta de una necesidad que ustedes como jóvenes pueden identificar a nivel comunitario, a nivel de su entorno, ¿verdad? Y también a nivel de los servicios que ciertas instituciones, sean también públicas o también sean privadas, están como en ese compromiso, ¿verdad?, de devolver a la comunidad. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, cómo estas experiencias nos pueden servir para reforzar nuestras habilidades, o en el caso de ustedes como personas adolescentes y jóvenes, y poder incidir en otros espacios. O sea, ya vimos que existen una serie de acciones que podemos hacer en una estrategia, ¿verdad? A nivel comunitario. Entonces, en este caso, ¿verdad? Médicos del Mundo tuvo esa actividad en el occidente. Y también hace unos momentos, no sé si ya se las habrán compartido, se hizo una encuesta también de percepción en el lado de 7 municipios sobre la prestación de servicios de salud, y igual, ¿verdad? Lo mismo era tener datos, tener información. Aquí en este proceso lo que pretendemos o lo que queremos es que ustedes como jóvenes sean ustedes mismos quienes hagan ese rol, ¿verdad? Que no sea una persona externa que venga y levante la información, sino que sean ustedes mismas, ¿verdad?, quienes levanten la información y puedan hacer propuestas, ¿verdad?, de mejora para los servicios que se puedan estar brindando en una comunidad. En las 2 experiencias que tuvo Médicos del Mundo, al final eran referidas a Contraloría Social en servicios de salud, y las propuestas iban encaminadas, ¿verdad?, que muchas veces las jóvenes no conocen sobre este modelo de atención que brinda el Ministerio de Salud, y que por lo tanto hay que hacer actividades para que más personas jóvenes y adolescentes puedan acceder a estos servicios, ¿verdad?, que no solo incluye la salud integral, o más bien que dentro de la salud integral también incluye la salud sexual y la salud reproductiva, que sabemos que es un derecho, ¿verdad?, que tenemos todos y todas. Entonces, quizás en algún momento, tal vez, no sé si en la plataforma se ha
colocado la información, y si no, pues tal vez Dalia nos puede compartir, ¿verdad?, cuál ha sido esa experiencia que tuvo Médicos del Mundo en estas 2 zonas de proyecto, ¿verdad? Y que les pueda servir a ustedes de ejemplo para poder asumir un rol en Contraloría Social, y por supuesto en esta parte que hemos estado hablando ahorita, o que hoy he estado conversando con ustedes, que tiene que ver con el tema de la incidencia política. Solamente eso. Creo que tiene su micrófono apagado. Y donde tienes el micrófono apagado. Sí, no, yo diciendo que sí, que efectivamente todo este proceso que se ha llevado a cabo en conjunto con Médicos del Mundo es como, digamos, hacer una especie de adaptación, pero también de evolución, diría yo, ¿verdad? De evolución de la experiencia que se tuvo en el 2016, y que ahora pues hay otras condiciones, ya los servicios amigables tienen unos estándares, o sea, hay muchas cosas que han ido mejorando con la práctica y con los años. Y pues, o sea, yo creo que estos procesos son vivos, son de mucho aprendizaje, y entre más jóvenes se involucren, mejor va a ser el servicio amigable, porque va a ser un servicio que se va como mejorando con la práctica también. El prestador de salud tiene que practicar y aprender a hacer a prestar un servicio de una manera diferente, ¿verdad? Pero yo también les decía a los jóvenes que es la actitud también con la que llegamos como pacientes, ¿verdad? Es decir, como usuarios de servicio. A mí no me gusta la palabra paciente, porque es como paciente, es como de paciencia, ¿verdad? Y realmente el usuario debe ser activo, ¿verdad? El usuario debe también de saber qué tipo de servicio va a ir a recibir, debe de saber la calidad con la que le deben de prestar ese servicio, y también debe de prepararse para aprovechar ese servicio, es decir, preparar su consulta, preparar sus preguntas, preparar esos 15 minutos que el prestador de servicio le va a dedicar, debe de aprovecharlos. Entonces debe de ir preparado a su consulta, como para aprovechar el tiempo y el servicio que va a recibir. O sea que también es de 2 vías, desde el prestador y el del usuario, es decir, cómo ambas partes aprovechan la oportunidad, la oferta y la demanda, ¿verdad? Y desde un enfoque de los derechos humanos, ¿verdad? Donde el usuario o la usuaria es el centro de la atención, ¿verdad? Es decir, qué es lo que necesita esta usuaria o este usuario para que el servicio cumpla con el objetivo que tiene, ¿verdad? Y que es un servicio bien integral, ¿verdad? Abarca no solo la parte biológica, sino que también toda la parte psicosocial de proyecto de vida, autoestima, etcétera. Entonces es un servicio bien integral el que tienen los servicios amigables. Hay que promoverlos. No sé si Juan Reyes quería opinar algo. Sí, donde eso de lo de la entrevista hacia la unidad de salud, ¿dónde se subiría? Encuesta, de percepción, pero Sí. Hola Juan, si quieres te respondo. En el curso virtual está la experiencia que hemos tenido como Médicos del Mundo para este proyecto. Se adecuó un recurso, una encuesta de percepción, tomando en cuenta que algunas cosas del contexto habían cambiado, como mencionó Undina. Ya existen unos lineamientos técnicos para la atención de los servicios amigables. Entonces está dentro de recursos, y yo les puedo orientar un poquito para las personas que quedamos. Quisiera mostrarles cómo está estructurado el módulo 4, pero todavía no está disponible. Yo creo que el día de ahora, después de enviar la grabación, se va a poder habilitar. Entonces, si yo me voy al curso virtual, en la parte de recursos voy a encontrar una plantilla de la encuesta, que está ahí la encuesta, ustedes pueden acceder a ella y está
para que ustedes, como les mencionaba Andina, puedan utilizarla y organizar con los prestadores de salud que puedan replicarse, pueda usarse un pequeño formato acerca de las mesas de diálogo, ya cuando las encuestas, quizás comentarles brevemente, ya nos queda poco tiempo. Luego de que esta encuesta era pasada, ya se había fortalecido un grupo de jóvenes, se pasaba la encuesta, eran los mismos jóvenes que hacían la encuesta a sus pares, se analizaban los datos que se tenían de esta encuesta y los principales resultados eran mostrados en una mesa de diálogo. La intención de esta mesa de diálogo es juntar a los jóvenes y darle voz a esas opiniones o percepciones que tienen de cómo se les está prestando el servicio con los prestadores de salud, llámese enfermera, enfermero, doctor, doctora, y las personas que componen la unidad de salud o que le devuelven los servicios a estas personas jóvenes. Entonces, en esta mesa de diálogo se trabaja un pequeño plan de mejora. También aquí está la plantilla del plan de mejora dentro de la mesa de diálogo y cómo pueden establecer algunas actividades, ponerles tiempo, recursos, quién se va a quedar de responsable para darle monitoreo y seguimiento a esta actividad y en cuánto tiempo este grupo de jóvenes en coordinación con estos prestadores de salud pueden ver si estas acciones se han dado, si ha mejorado el servicio o cómo puede seguir en una constante mejora. Eso es un poco de lo que se puede hacer y está ahí dentro de los recursos que tenemos disponibles. A ver, aquí tengo un chat. Bien, gracias, dice Juan. Entonces, les queda en la plataforma, también en el módulo 4 vamos a estar viendo el tema de participación que ya nos ha comentado un poco Andina y una de las actividades finales es hacer una actividad que refleje cómo implementarías esta acción en la unidad de salud más cercana que tengas a tu comunidad. Entonces, por ahí les vamos a estar leyendo, Carolina, Denis, Rosy y mi persona, de cómo desarrollarían esta actividad, cuáles serían los recursos necesarios y a quiénes de su comunidad llamarían, ¿no? Podemos hacer alguna sinergia y acercarlos, como ya nos comentaba el doctor Soriano, a cuáles unidades de salud tienen y prestan los servicios amigables de salud. No sé si tenemos algún otro comentario o alguna otra consulta para Ondina, para María de la Paz o para mí. Estamos a la hora. Bien, ya están haciendo preguntas más de plataforma. Tuvimos un inconveniente con la plataforma. No pueden ver las calificaciones, pero no te preocupes, que no estamos haciendo una evaluación. No estamos viendo ese curso como una evaluación numérica, sino cómo estás disfrutando tú el curso, cómo estás participando, cuáles son los aportes o las reflexiones que tienes acerca de la información que se te está brindando. Entonces, no te preocupes, Juan, que las calificaciones están. Ya estamos haciendo las llamadas respectivas para también finalizar este proceso. Ya estamos muy cerca de finalizarlo. Animarlos a todas y a todos a que puedan pasarse por la plataforma, que puedan avanzar con las unidades y las actividades que quedan pendientes, a hacer un último agradecimiento a Ondina que nos ha acompañado el día de hoy y que nos ha hablado acerca de la participación y de cómo las juventudes podemos hacer o acercarnos a los prestadores y a los tomadores de decisión para poder hacer incidencia en nuestras comunidades. Gracias, Ondina. Gracias a ustedes. Si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta acá y pásense por la plataforma. Buenas tardes, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes a todos. Hasta luego. Cuídense. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Dalia. Muchas gracias. Gracias.